Que todavía están fieles a los caminos del Señor, a la palabra divina. Así que agradecemos la invitación, agradecemos enormemente el permitirnos entrar en sus hogares a través de este medio, y hoy sin duda alguna vamos a regocijarnos en la palabra de Dios. Así que el gusto es mío. Sí, caleño, y ahí seguimos con ese pedacito de tierra, ¿cierto? En nuestro corazón. Y para la honra y la gloria de Dios, de ahí hasta donde el Señor nos mande a predicar su palabra. Así que, como ya lo dijo nuestro hermano Brandon, vamos a deleitar. No es preparación mía, pero es la palabra de Dios la que quiere llegar a sus corazones, y que al llegar a sus vidas la puedan compartir también con todo aquel que necesita de la salvación. Vamos a tocar un tema que nos conviene a todos y que nos compete a todos: la experiencia de la salvación y creciendo en Cristo. Es un tema que quizás lo estemos viviendo, pero no lo estamos saboreando, o no nos estamos deleitando en la salvación, no nos estamos deleitando porque quizás no sabemos cómo disfrutar y cómo cuidar la salvación en un mundo donde estamos a expensas del enemigo, donde hay mucha maldad, donde hay mucha tentación, donde hay muchas actividades comunes, y que quizás el pueblo de Dios también esté participando en ella. Así que el remanente, así que el pueblo de Dios, todo aquel que se considere hijo del Todopoderoso, prestemos nuestro oído, nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo, porque el tema de esta noche es para que usted y yo, a manera individual, lo pongamos en práctica para nuestra vida y la experiencia de la salvación. Así que, ¿están listos? Ven conmigo y disfrutemos juntos de esta maravillosa experiencia de la salvación. Lo primero que quiero decirles en esta noche es esa expresión, experiencia de la salvación. Dos palabras. La primera, experiencia. Y no vamos a tocar la palabra experiencia desde el enfoque del ser o del saber, porque la experiencia se puede manejar desde el ser y desde el saber. Hay personas que podemos estar manejando la experiencia desde el ser. Un ejemplo: yo soy miembro de la iglesia desde hace unos 40 años y tengo mucha experiencia en el caminar eclesiástico. Ese es el ser. Yo soy, ¿cierto? Pero Dios no se fija tanto en lo que yo soy, sino en lo que puedo llegar a ser como instrumento de Él. Así que esa experiencia es buena, pero no vamos a hablar de ese tipo de experiencia desde el ser. La experiencia del saber, puedes estar hablando de una persona que se ha preparado durante mucho tiempo, desde que conoció a Cristo, se ha venido preparando intelectualmente, una persona que quizá le guste, se apasione por el estudiar, terminó su bachiller, fue ahí y se hizo una licenciatura, no se conformó con eso, hizo una maestría, ha venido haciendo un doctorado, y entonces toda esa experiencia desde el saber puede llegar a un extremo de pensar que con todo lo que tiene en su mente, en su corazón, ya él está apto para la salvación. Puede que sí, puede también que no. O sea, no es una garantía el saber de esa manera, ¿no? Como experiencia. Sí, sé mucho, pero la experiencia que Dios quiere que usted y yo tengamos desde el sentido de la salvación está en el sentir, porque el significado que le damos a esa experiencia, esa palabra experiencia, es algo que se vive, algo que se siente personalmente, no porque me lo contaron, no porque me lo dijeron, no porque los medios, no, es por lo que yo he vivido y es por lo que yo siento en mi corazón o en mi vida, ¿cierto? Desde que conocí a Cristo. Entonces,
en la experiencia del sentir es lo que me mueve a mí a estar activo todo el tiempo. ¿Ok? Lo demás, sí, yo veo al que está preparado y de pronto me motivo a prepararme también. Yo veo al que ya viene firme de niño en los caminos del Señor y procuro ser igual a él. Pero son iniciativas y son tópicos que son allí, ¿cierto? En el ambiente, en el medio. Pero el sentir, las ganas de ser salvo, esa experiencia la tenemos que vivir personalmente. No porque otro lo haga, no porque no, es porque yo acepté, ¿sí?, ese reto de la salvación y ahora sí, entonces procuro cada día, como lo vamos a ver a lo largo del tema de esta oportunidad. Entonces, experiencia desde el sentir, ¿ok? La otra palabra es salvación. Ahora, la salvación, muchos la tenemos y no está mal como una doctrina. Doctrina porque creemos en la salvación y procuramos sostenernos ahí firmes para ser salvos. Pero déjame decirte en esta oportunidad que la salvación, más que una doctrina, es una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, ahí ya colocando las dos palabras, la experiencia y su significado del sentir, una experiencia que yo vivo personalmente. Entonces, ahora la segunda palabra es salvación, que nos está dando referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque la misma Biblia dice que no hay dado bajo el cielo a los hombres otro nombre en el que podamos ser salvos, sino a través de Cristo Jesús, y lo vamos a ver durante todo el estudio. Entonces yo digo, yo debo de tener una experiencia personal con Cristo Jesús, ¿sí? Sin dejar de hacer lo otro. La iglesia es parte de mi experiencia, es un instrumento, la iglesia es una fuente de acción donde me voy a mantener yo, permítame la redundancia, activo espiritualmente para no descuidar mi salvación. Pero el enfoque de salvación va más allá, va no a una entidad, no a un grupo, no a una actividad, sino a una persona, y no cualquier persona. Cristo Jesús es nuestra salvación. Entonces, ¿cuál es la invitación? Desde el inicio, la invitación es a que experimentemos el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Desde ahora que conocemos a Cristo, cada día hasta que Cristo regrese, y de ahí por la eternidad. O sea, no tiene fin esa experiencia, ¿cierto? Entonces, ahora comprendemos un poquito más hacia dónde es la invitación: a sentir, a vivir a Cristo en nuestras vidas, teniéndose en cuenta que Cristo es más que una doctrina, es nuestra salvación, es la persona de nuestra salvación, o es la salvación. Cristo Jesús es quien nos salva, quien nos justifica, quien nos santifica, ¿cierto? Sí, nos santifica. Cristo Jesús es quien nos purifica y el que nos redime. Entonces, teniendo en cuenta eso, digo, bueno, pero si Cristo es todo, ¿a dónde debo de ir? Precisamente a buscarle a Él. Y debe ser constante. Si yo tengo una tribulación, si yo tengo un problema, si yo tengo una angustia y necesito redención, ¿a quién voy a buscar? A Cristo Jesús, ¿cierto? Si yo me siento perdido, me siento afligido, ¿a quién voy a buscar? A la salvación, que es Cristo Jesús. Si yo me siento sucio en el pecado, si yo me siento que fallé al Señor, ¿en dónde busco la santidad? En Cristo Jesús. Si yo me siento lejos del plan de salvación, ¿a quién busco? A la redención, al Redentor. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que la salvación es una persona y que esa persona es Cristo Jesús, y que la experiencia la debo de tener yo primeramente con Cristo Jesús, voy a tomar o a decirles que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios nos invita a trazar a escudriñar el plan de salvación en Cristo Jesús. ¿Ok? Nosotros como pueblo de Dios creemos fielmente en el método de interpretación bíblica llamado el método historicista. Algunos pueden creer en el método preterista, que es lo pasado, especialmente en profecía. Otros pueden aceptar el método futurista, que es solamente las cosas que no se han cumplido, pero que se van a cumplir, futurista.
Pero nosotros somos historicistas o aceptamos el método historicista que nos invita a creer en lo que ya pasó, en lo que está pasando y en lo que va a pasar. Entonces, en profecía se aplica ese método, pero también en el plan de salvación lo debemos de aplicar. ¿Por qué? Porque el plan de salvación comenzó, continúa y vendrá. Entonces, basados en eso, vamos a mirar algunos textos en lo que ya se cumplió, en lo que ya se dijo, en lo que debe de hacer y en lo que vendrá. Acompáñenme, por favor, primeramente al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el verso 3 y el verso 5. Es una historia extraordinaria donde Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Y ya la conocemos, pero vamos a tocar esos dos textos. ¿Sí? El número 3, hablando de lo que dijo Jesús, respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya conocemos la respuesta de Nicodemo. ¿Cómo así? O sea que yo tengo que entrar nuevamente al vientre de madre, pero él no hablaba de eso, sino del nacer de nuevo. ¿Sí? Y el contexto, luego el verso 5 vuelve y le responde Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo dijo Jesús hace más de 2000 años. Cuando en el tiempo apostólico, en la iglesia apostólica, se empieza la manifestación del bautismo por inmersión, recordemos que anteriormente la señal pública de aceptación al Todopoderoso era la circuncisión. Ahora es el bautismo, ¿cierto? Donde yo manifiesto públicamente que he aceptado empezar a caminar o a empezar a tener una experiencia de salvación con Cristo Jesús. Y Jesús dice entonces así a sus discípulos y a todo el que lo estaba haciendo, que se deberían de ¿qué? De bautizar, o sea, es iniciar de nuevo. ¿Cómo voy a empezar a tener una experiencia de salvación cuando continúo con todo el pecado, cuando continúo con toda la inmundicia, con toda la suciedad con la que yo vine a caminar con Cristo? Sí, Jesús nos recibe tal como estamos. Por eso escuchamos esa frase tan popular, ven a Cristo como estás, que Él te recibe. Sí, Él nos recibe, pero no para dejarnos en esa condición de inmundicia. Por lo tanto, Él nos invita a que debemos de lavar. ¿Sí? Debemos de lavar. Y de hecho, una de las características de los 144,000 es especialmente esa, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Sí? Entonces, el bautismo es manifestar públicamente que estoy decidido a aferrarme a esa salvación, a aferrarme a esa bendición, a aferrarme a ese plan de salvación, dejando todo atrás. ¿Sí? Entonces, en esa parte viene otro texto que nos va a profundizar. De hecho, miremos ahí mismo en Hechos, capítulo 2, para que podamos profundizar este primer punto. Hechos, capítulo 2. Y ahora vamos a leer el verso 37 y el 38. Miren lo que dice. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús o de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la invitación. O sea, ellos predicaron, se compungieron de corazón y preguntan, ¿qué hay que hacer? Es la pregunta que más de uno se hace en este tiempo. ¿Qué debo de hacer? Bueno, la respuesta está allí. Primero, arrepiéntase. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento precede al perdón. ¿Sí? El arrepentimiento precede al perdón porque es una de las partes más demostrativas de decirle al Señor, estoy dispuesto a seguirte. Yo debo de arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Bueno, de todo aquello que sabemos que está mal, aunque nos guste.
Arrepentirnos de todo aquello que sabemos que nos está haciendo perder en este mundo. Arrepentirnos, pero el arrepentimiento que precede al perdón no es un arrepentimiento común como el que podríamos decir. Un pequeño ejemplo: tuve la oportunidad de irme por este camino y entonces dije, no, yo no me voy por aquí, me voy a ir más bien por acá porque es más corto y llego más rápido. Pero resulta que el que iba conmigo se fue por ese camino y cuando nos volvimos a encontrar dijo, uy, yo por ahí me encontré una caja llena de oro. Y entonces yo digo, ay, ¿yo por qué no me fui por ese camino? Bueno, ese no es el arrepentimiento que Dios quiere para nuestra salvación. El arrepentimiento, que de hecho esa palabra arrepentirse o arrepiéntete en hebreo es nacham. Y nacham significa precisamente eso, sentir tristeza por eso que yo hice. Sentir lástima de mí mismo, sentir ese pesar, ¿sí? Esa tristeza por lo que hice. Ese es el arrepentimiento, lo demás es remordimiento. Lo demás es todo menos arrepentimiento genuino. Entonces, no podemos confundir, porque hay personas que se arrepienten aún de haber entrado en los caminos del Señor. Me arrepiento aquí porque perdí mi empleo, me arrepiento porque perdí mi hogar, porque me echaron mis padres de la casa cuando me bauticé. Ese tipo de arrepentimiento no nos lleva a ninguna parte, pero el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que precede al perdón, es el que el Espíritu Santo nos llama cada día a experimentar, a sentir ese pesar, ¿sí? Que le falté a la palabra de Dios cuando me dice, honra a tu padre y a tu madre, y yo los estoy descuidando aún en tiempo de pandemia. No los llamo, no los visito, no les mando el sustento, los descuido a mi esposa, descuido el hogar, descuido todo. Entonces, ahí es donde estamos experimentando algo muy diferente. Le estoy fallando a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy fallando, siento ese dolor. Cuando uno escucha a un padre de familia que dice, yo por qué no conocí de Cristo antes, yo maltraté mucho a mi familia está lejos de mí, quiero recuperarla, me arrepiento de haberla malgastado. Este arrepentimiento genuino es el que precede al perdón. Entonces, cuando yo voy ahí, ¿sí? Al equivalente, digamos, en griego, que es metanoia o metanoeo. Metanoia significa cambiar de pensamiento o cambiar de parecer, ¿sí? Entonces, yo ya debo decir, el arrepentimiento en mí tiene que producir algo. Tristeza, dolor, ¿sí? Pero debe producir un cambio de pensamiento. Por eso no es válido, ¿sí?, que yo escuche, ven a Jesús, ¿cómo estás? Y entonces yo me voy a deleitar como estoy y me voy a quedar 10, 20, 30 años como estoy, porque así me conocieron, así me recibieron, así me bautizaron. No, el arrepentimiento produce un cambio, una metanoia, un cambio de pensamiento, que si antes a lo bueno le decía malo, ahora le voy a decir malo al pecado, aunque se desplomen los cielos. ¿Sí? En ese orden de ideas, el Señor Jesús nos invita a nosotros a experimentar públicamente la decisión que hemos tomado de corazón. O sea, no debemos de vivir en concubinato con Dios. Eso se hace o lo hace el mundo común. Un muchacho con una muchacha, vamos a conocernos y vamos a vivir juntos. Si nos llevamos bien, nos casamos, y si no, pues ¿para qué? Eso lo hace la gente común, pero con Dios no debe de ser así. Si ya aceptaste al Señor Jesucristo y no has tomado el paso de salvación o no has experimentado ese gozo de bajar a las aguas bautismales, es el momento de hacerlo. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a ver que aunque Dios o Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, ese gozo de la salvación a través del bautismo se ve también en el presente. Y en el presente vamos a leer precisamente el 2 de Corintios. Vayan conmigo, por favor, 2 de Corintios, el capítulo 2. Y ahora vamos a leer el verso, más bien, 2 de Corintios, capítulo 5, y el verso 17. Dice, de modo, escuchen bien, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está ¿en quién? ¿En la iglesia?
que si alguno está en la red, que si alguno está en su ministerio, no, que si alguno está en Cristo, nuestra salvación, porque recuerden, la salvación es más que una doctrina, es una persona que se llama Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, el hecho de que yo venga a Jesús con un hábito que porque desde niño yo fumo y ya conocí a Jesús y entonces así me aceptaron, yo voy a seguir haciendo eso, no tiene cabida, porque dice que nueva criatura es, y si la Biblia lo dice es porque así es, ¿sí? Entonces, la experiencia de la salvación es algo que se siente, pero se disfruta, ¿sí? Y dice también que las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuáles son las cosas viejas? ¿Cuáles son las cosas viejas? Pues precisamente lo que más te gusta hacer y el enemigo te recuerda que lo hagas y te deleitas de vez en cuando haciéndolo. Esas cosas tienen que quedar atrás, en el pasado. Tienen que quedar por allá. ¿Por qué? Porque ya estás en Cristo, en tu salvación, y no puedes descuidar tu salvación. Sí, la gente lo puede interpretar como que vivimos en un mundo donde todo es común, donde todo es normal, sí, pero recuerden que la Biblia dice que hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces no puedo conformarme como vine a Cristo, sino que yo voy a empezar a experimentar cambios, metanoia, ¿sí? Debo de experimentar el nachán en mi vida, ¿sí? Eso que antes me deleitaba, ahora me debe de producir tristeza, llanto, dolor, ¿sí? Porque ya estoy en Cristo como nueva criatura. Quiere decir entonces que el que nos justifica hoy es Cristo, que la experiencia de la salvación nos lo lleva no solamente a que fuimos redimidos por Él, sino que debemos de pensar en que Él está actuando en este mismo instante a favor nuestro, que nos invita a través de la labor del Espíritu Santo a santificarnos cada día. ¿Cómo? Como dice la palabra, en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, en la palabra de Dios. A eso se llama santificación, una vida de oración, una vida de disfrutar la palabra de Dios, y más en este tiempo, donde más tiempo tenemos ahora, ¿cierto? Aparentemente tenemos más tiempo en casa. Hombre, leamos las bellas historias de la Biblia, deleitémonos en lo que Dios ha hecho o hizo en el pasado y está haciendo y en lo que vendrá. Entonces aprovechemos y disfrutemos esa santidad también en Dios, sin la cual ninguno verá al Señor. Yo quiero invitarte no sé si recuerdas una anécdota de una familia, bueno, yo te la voy a contar más bien, una pareja que construyó su hogar, construyó más bien su casa, una casa lindísima, ahí en la ciudad, y todos los que pasaban por ahí se maravillaban de esa casa. Y entonces una pareja pasó también por allí y se enamoró de esa casa, y todos los días iba a preguntarle a los dueños que cuánto le vendía su casa, y ellos decían, no, nosotros no vendemos nuestra casa, no la vamos a vender, claro que no. Y insistieron tanto, que ya la señora se incomodó. Oye, pero ¿por qué quieren que le vendamos nuestra casa? ¿Por qué no le vendemos esa casa y construimos otra? Porque ellos estaban ofreciéndole el doble, el triple, estaban empecinados en que le vendiera su casa. La pareja tomó la decisión de vender la casa y lo citó. Les dijo, miren, nosotros le vamos a vender la casa con una condición, le dijo aquel señor, el propietario. Dice, y ellos dijeron, no, la condición que sea. Bueno, vamos a mirar la casa. Y empezaron a mirar el patio primeramente, la piscina, empezaron a ver todo el jardín, hermosísimo, y estaban contentos. Y empezaron entonces ahora a mirar la cocina, la sala, ¿cierto? El comedor, todo lo que tiene una casa. Y se maravillaron. Y bueno, ¿y cuál es la condición? Ya vamos hacia la condición, empezaron a mostrarle las alcobas, pero cuando llegaron a la alcoba principal, el Señor le dice, aquí está la condición. Y la que sea, díganos cuál es. Y entonces dice, usted ve ahí en la pared, usted ve ese clavito, ¿sí? Y entonces dice que ellos mostraban allí, por aquí tengo el clavito, entonces le dice, mire, yo aquí tengo un clavito. Ese clavito que está allí en la pared, esa es la condición que les vamos a poner. Le vamos a vender toda la casa, pero resulta que ustedes nos van a dejar ese clavito para nosotros. Todas las casas de ustedes menos ese clavito.
Ah, pues eso no hay problema, decía, no hay ningún problema, claro que sí, ese clavito se lo damos. Entonces hicieron los trámites, vendieron la casa, pero el señor tenía acceso a esa casa solamente por el clavito. Y entonces dice que después de un tiempo vino el señor, el antiguo dueño, entró a la alcoba principal, obviamente con permiso, y entonces cogió el clavito y en el clavito puso un sombrero. Y después salió y se fue. A la semana regresó, quitó el sombrero y puso allí una toalla, ¿sí? Y después quitó la toalla y puso una camiseta. Y después del tiempo quitó esa camiseta y puso una media sudada ahí, una media ya está feo, ¿sí? Pero el clavito era de él. Y ya la señora empezó a incomodarse, ¿no? Dios, que este señor entra aquí a la alcoba principal y ese clavito, pero esa era la condición del clavito. Qué pena. Entonces dice, para cortar la historia, que él quitó esa media y un día vino y trajo un kilo de carne fresco todavía. Y ese kilo de carne lo colocó ahí en el clavito y ahí lo dejó y se fue y no volvió más. No volvió más. Y esa carne estaba allí colgada en ese clavito. No lo podían tocar porque esa era la condición. Y empezó ya a podrirse, a oler feo, a chorrear y ahí estaba la carne esa. A tal punto que esta persona dijeron, bueno, esta casa tan hermosa es de nosotros, pero ese clavito nos dañó la vida. Así que dejaron abandonada esa casa por culpa del clavito. Es posible que usted y yo estemos experimentando el plan de salvación. Es posible que usted y yo nos estemos deleitando en este camino que el Señor nos ha trazado. Y podemos decir con autoridad que nuestra vida le pertenece a Cristo, porque somos de Él, sí, somos hijos de Dios, pero resulta que todavía tenemos un clavito en nosotros y ese clavito le pertenece a Satanás. Y ese clavito, el enemigo viene y aunque vamos a la iglesia, entonces él utiliza en el clavito y pone la ira. En cualquier momento yo reviento, pero el clavito es de Satanás. Si somos de Cristo, pero dejamos un clavito allí con la condición de que el enemigo pueda hacer lo que quiera con eso. Y entonces yo vengo a una vigilia y resulta que en cualquier momentico me invitaron por allí y me voy a una fiesta pagana. ¿Sí? Ah, pero Dios es amor, Dios nos cuida, Dios nos entiende, ¿sí? Y entonces yo estoy aquí leyendo la palabra de Dios, pero de pronto el enemigo me pone por allí en las redes sociales que debo de hacer otras cosas que no son debidas. Ese clavito le pertenece. Y yo escucho música cristiana, música que me eleva al trono de la gracia, pero después voy en el carro o voy pasando por allí, escucho una musiquita de antes de que me gustaba cuando no estaba en la iglesia o en los caminos del Señor, y entonces ahí empiezo otra vez a tener esos recuerdos con esa música. Entonces, estamos viendo que el Señor nos invita a experimentar la salvación, pero además de eso nos invita a evaluarnos, a escudriñarnos, a ver si en nuestra vida que le pertenece a Cristo hay un clavito. Usted y yo lo sabemos, ¿sí? Que aunque estamos siguiendo a Jesús hay algo que nos gusta. Y aunque sabemos que es pecado, aunque sabemos que no es debido, lo hacemos porque nos gusta, ¿sí? Algunos lo han manifestado públicamente, otros todavía lo tienen guardado. Entonces, ahí estamos viendo, ¿sí? Que la santificación debe de ser constante, diaria. ¿En qué consiste la santificación entonces? Consiste en hacernos de la palabra de Dios, ¿sí? Cánticos espirituales. Vamos a tener una vida de oración. Hay mucha necesidad de oración. De hecho, yo hago un paréntesis para decirte que a través del Ministerio del Púlpito a las redes que estamos nosotros presidiendo, estamos en un plan de 40 días de oración. Vamos en el día 12 y les invitamos ahí al numeral, el clamor mundial. Y ahí ustedes pueden colocar todos los pedidos de oración y vamos a estar orando. Estamos haciendo una cadena mundial de oración y le invitamos a que se unan. La oración nos mantiene con vida, la oración nos mantiene fuertes, nos mantiene firmes, nos mantiene seguros de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y tercero, quiero invitarte para que a método historicista podamos ver lo que será la salvación en el futuro, porque estamos viendo que la salvación, aunque fue en el pasado y lo disfrutaron también muchos de nuestros antecesores, está en el presente, pero el futuro nos promete también algo grandioso a través del plan de salvación, ¿cierto que sí? Entonces, si vemos nosotros Romanos, libro de Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, vamos a mirar ahora el verso 2. Vamos a mirar
Vamos a leer el verso 1 y el 2. Me gusta mucho el 1. Justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más que una doctrina, la salvación es una persona, Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La glorificación es lo que Dios nos ha prometido si permanecemos firmes y fieles hasta el final. ¿Sí? ¿Quién será salvo? El que persevere hasta el final, dice Apocalipsis y desde el Génesis. El que persevere hasta el final, este será salvo. No te pierdas la glorificación, es que se la da el Señor, pero vamos a permanecer firmes en el diario caminar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si en el pasado ya me bauticé, entonces ya soy salvo. Recuerda que es una experiencia personal. Hay personas en el mundo que consideran o piensan que porque su papá está en los caminos del Señor, ya toda la familia entonces tiene acceso, aunque los demás estén pecando. Ahí a veces uno escuchaba decir, no, entonces mi esposo ya está salvo porque la hermana de mi esposo va a la iglesia. No, es una experiencia personal, ¿cierto? Y entonces dice que no creemos tampoco en que como ya fuimos bautizados, entonces ya tenemos la salvación asegurada. No es el bautismo el que salva. El bautismo es la manifestación pública de yo haber aceptado ¿a quién? A Cristo Jesús, así como una persona, una pareja manifiesta públicamente que ama, que se aman a través del matrimonio. Bueno, el matrimonio no es el que los va a sostener a ellos tienen que trabajar todos los días para mantener el amor en ese matrimonio, ¿cierto que sí? Asimismo es la experiencia de la salvación, no por el hecho de que ya me bauticé, ya soy salvo toda la vida. No, yo debo de caminar diariamente con Dios, experimentar, vivir a Cristo en mi vida cada día, santificándome a través de su palabra, a través de la oración, a través de un ambiente espiritual en mi vida y de esa manera estar fuerte, ¿sí? Para glorificar el nombre de Dios, y Él también dice que nos va a llevar a la victoria y a una victoria segura. Y yo quiero resumirte la experiencia de la salvación, porque esto también es el crecimiento en Cristo es diario, y resumírtelo en lo que dice Mateo, y con este texto vamos a terminar. Mateo capítulo 7 y los versos 13 y 14. Ya quizás lo has leído, pero yo quiero retomar este texto para decirte que aunque muchos consideran que aquí se está hablando de la iglesia y del mundo, ¿sí? Este texto o el contexto de estos dos versículos nos están hablando de la misma iglesia, del mismo pueblo de Dios, que estas dos situaciones están dentro de la iglesia. No es que uno pertenezca al mundo. Les voy a leer, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces pensaban o a muchos le enseñaron que eso se estaba refiriendo al mundo, la puerta ancha era el mundo. No, es la iglesia también, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También es la iglesia. ¿Sí? Y el contexto de atrás y el de adelante inmediato nos lo dice, ¿no? Nos muestra que está hablando de la iglesia, guardado de los falsos profetas, ¿cierto? Del fruto de no todo el que dice Señor, Señor. O sea, eso está hablando de la iglesia. Si teniendo eso en cuenta, usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios y somos invitados a tener una experiencia de la salvación. Pero dentro del pueblo de Dios necesitamos tomar una decisión oportuna para nuestra salvación. Lo primero que vamos a mirar aquí es que hay dos puertas. La puerta ancha o espaciosa, ¿cierto? Es la puerta donde muchas personas pueden llevar, o eso determina el tipo de equipaje que se puede llevar, ¿sí? Equipaje donde una persona lleva la Biblia, pero con su Biblia también empaca la ira, empaca los malos deseos, empaca las redes sociales llenas de basura, empaca la maldad, el resentimiento. Entonces, ese equipaje puede llevarlo porque es amplia la puerta. Por eso ustedes pueden notar que
que aunque usted quiera seguir adelante, hay personas a su alrededor que aunque van a adorar a Dios con usted mismo, ¿sí? Se comportan diferente, ¿sí? O sea, son personas que tienen un equipaje que para ellos es valedero, pero podemos llegar también a otro extremo, donde podemos ser sacados como aquella persona que pensó que con su propia ropa podía meterse a la fiesta de las bodas y fue sacado porque no era el vestido, ¿cierto? Entonces, tenemos también allí dos puertas. La ancha es ese tipo de equipaje, pero la angosta solamente nos permite llevar lo que va a caber por esa puerta, ¿sí? Y es el fruto del Espíritu. Por la otra puerta pueden entrar las obras de la carne. ¿Dónde está eso? En Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a mirar en qué posición estamos. ¿Qué es lo que más practico yo? ¿La bondad o el rencor? ¿Sí? ¿El amor o el odio? Entonces, evaluándonos, sabemos en qué camino está o en qué puerta estamos para abordar. Luego dice dos caminos, porque estrecho es, dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición. Espacioso es el camino. Sí, o sea, puede caminar. Esta es mi vida. La gracia la vivo yo de esa manera. Igual Dios nos ama a todos por igual, al bueno y al malo. Pero el otro también dice que camina por el camino angosto, lleno de espinas. Hay unos que sufren más que otros, pero hay otros que resisten más que otros, pero todos estamos tratando de llegar a un mismo fin. Pero entonces el Señor da las especificaciones de cómo experimentar la salvación. No puedo deleitarme con Dios y con el mundo a la vez, porque de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Es lo que dice la palabra de Dios. También hay dos grupos. El grupo de los muchos, que aunque alaban a Dios, también se deleitan en las cosas comunes, ¿sí? Pero también está el grupo de los pocos que son también aborrecidos por el mundo y aún por su misma familia o aún por su misma iglesia, ¿sí? Entonces, los pocos son llamados a permanecer fieles hasta el final y a llamar el pecado por su nombre, aunque se desplomen los cielos. Los muchos que sigan haciendo lo que quieran, porque igual, aunque se consideran hijos de Dios, Jesús les va a decir en un momentico, ustedes son hijos de vuestro Padre, aquel, porque las obras de él hacen. ¿Cuáles obras? Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Entonces, allí estamos mirando la gran diferencia, que aunque estemos en la iglesia, ahora no se trata de pelear y de sacar al uno, a sacar al otro, de guerrear con este, no. En la parábola del trigo y la cizaña, allí se explica que debemos de permanecer juntos hasta que venga el Señor de la mies, que es nuestro Señor Jesucristo, y entonces a cada uno le dé su merecido. Lo que quiere el Señor en este momento es que experimentemos, por amor de él, experimentemos el plan de salvación diariamente. Y termina con dos destinos: el destino que lleva el camino, el que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso, dándose la gran vida, que son los muchos, dice que llevarán a la vida o a la perdición eterna, y los pocos que hallan la puerta estrecha y van por el camino angosto, dice que eso los conduce a la vida, al destino de la vida eterna. Tenemos dos destinos, como dice la Biblia: en tus manos está la vida y la muerte, ¿cuál escoges? Están los dos caminos, están los dos destinos, la perdición y la salvación. Es que la salvación no solamente es un tema para estudiar, la salvación no es algo solamente para disfrutar, la salvación no es solamente una doctrina, ya lo dijimos, es una persona y es Cristo Jesús, pero el escuchar de Cristo Jesús no solamente es para deleitarnos en aprender algo nuevo. La salvación es tan importante, miren, la salvación es tan importante, tan valiosa, que el Padre tuvo que enviar a su propio Hijo, según San Juan 3:16, para que muriera por ti y por mí. O sea, lo entregó, porque la salvación, ese plan era trazado tan perfectamente que solo Dios podría culminarlo. Y es tan importante la salvación que no solamente el Señor nos las ofrece, sino que tiene que rogarnos, tiene que rogarle al ser humano. ¿Para qué? Para que la acepte. Imagínense ustedes, el mismo Dios rogándonos a nosotros para aceptar su salvación. Ahora, si ya la hemos aceptado, ¿por qué descuidar tan grande salvación? Sí, pueden haber mucha filosofía, muchos pensamientos, pero es lo que usted experimente con Cristo Jesús. Vaya a la palabra. Muchos pueden decirle, haga lo que quiera. Sí, ame al Señor Jesucristo y haga lo que quiera. Sí, está bien, no estoy hablando del libro ni de nada, pero es un ejemplo.
hacer lo que yo quiera cuando la Biblia me dice que debo hacer lo que Dios quiere? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es a experimentar ese crecimiento en Cristo diariamente a través de la santificación. Y qué mejor que acudiendo a la fuente de vida, que es su palabra. ¿Sí? Hermanos, por amor de Dios, no descuidemos nuestra salvación, que aunque en este mundo se vea tan común, tan normal hablar de Cristo, no nos metamos en esa normalidad. Metámonos más bien en lo que es la realidad de disfrutar la salvación, aunque los muchos me critiquen, métase el grupo de los pocos que perseveramos. Y juntos vamos a perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por el momento, quiero dejarlos con esas palabras. Quiero dejarlos con la invitación de experimentar cada día el amor de Cristo. Hagamos de Cristo una realidad en nuestras vidas, porque la salvación es Cristo Jesús. No descuidemos esa relación personal con Cristo. Y acerquémonos a todos aquellos que tengan esa visión de salvación. Vayamos a nuestras redes, jóvenes, amigos, vayamos a nuestras redes y escudriñemos qué hay allí. Y todo aquello que nos esté alejando de Cristo, nuestra salvación, desechémoslo. Por lo tanto, es la oportunidad para que nosotros hagamos como Jacob, agarrarnos del Señor hasta que nos bendiga y hasta que seamos salvos, hasta que lleguemos a la tierra nueva. De ahí no nos desprendemos. Vamos a agarrarnos de la salvación. No descuidemos esa experiencia. Experimentémoslo en amor cada día y disfrutémoslo. No para agradar al pastor, no para agradar al anciano, no para agradar a la iglesia, no para agradar ni siquiera a mí mismo, sino para disfrutarlo, porque el que lo disfrute aquí lo disfrutará por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a comprender que es su palabra la que nos invita a experimentar el amor de Dios. Que esto no es solamente una doctrina, sino que la experiencia de la salvación nos deleita en la persona de Cristo Jesús, quien es nuestro único Salvador, nuestro héroe. Que Dios nos ayude a comprender eso a través del Espíritu Santo y que cada día podamos gozarnos en la experiencia de la salvación y así crecer en Cristo Jesús, nuestro amante, redentor y salvador. Es mi deseo y es mi oración que ustedes y yo un día estemos en ese grupo de pocos que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Es mi anhelo verte en las alturas, ahí en la patria celestial, mi querido hermano, mi querido amigo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bye, bye. Vamos a orar en esta hora y vamos a encomendarnos ahora en las manos del Todopoderoso para que nos ayude y nos asista en esta experiencia de la salvación. Te invito a que inclines tu rostro y acompáñame en oración. Soberano Dios, nuestro Rey, Todopoderoso, te agradecemos por la vida. Te agradecemos por esta oportunidad de abrir tu palabra, donde nos hemos deleitado conociendo el verdadero sentir de la experiencia de la salvación. Te glorificamos, Señor, y te honramos en esta hora. Te damos gracias por tu palabra y queremos suplicarte que la compañía del Espíritu Santo no se aparte de nosotros y que nosotros no nos apartemos de ti. Que aprendamos y empecemos a disfrutar esta experiencia personalmente con nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, nuestro Salvador. Que cada día podamos santificarnos en tu palabra, en tu verdad. Que cada día podamos deleitarnos, inspirándonos, Señor, en el ambiente espiritual que nos eleve al trono de la gracia. Que podamos permanecer a tu lado para siempre en la oración. Podamos ver un refugio. Que podamos, Padre Celestial, hacer de esta invitación algo real cada día. No por un momento, no por un día de campaña, sino que a partir de este momento nosotros podamos experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. Gracias por la esperanza de la glorificación. Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos de tu amor, por ser nuestro Padre Celestial, y también gracias por llamarnos tus hijos. Levántanos, oh Dios, y que tu Santo Espíritu nos lleve al arrepentimiento verdadero, a tener una metanoia en nuestra mente, que podamos, Padre Celestial,
sentir tristeza cuando te hacemos llorar a través del pecado, que podamos nosotros reconocer nuestro postrer estado pecaminoso, arrepentirnos verdaderamente y acudir a tus brazos de amor. Gracias por ser el Dios todopoderoso que en el pasado nos rescataste, en el presente nos fortaleces y nos das la esperanza para el futuro, vivir contigo por la eternidad. Gracias por escucharnos y por amarnos tanto. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén.